Buenas tardes. Vamos a ver en este momento la materia de pruebas psicológicas. Yo soy su profesor Filio Jacobo Enrique. Ahí está el correo electrónico en la pantalla para que nos podamos comunicar por este medio. Cualquier duda, comentario, ahí lo vamos a aclarar. Los rubros de evaluación, pues bueno, es un trabajo en clase, que va a constatar en un 25%, y este trabajo en clase pues es una participación en la cual ustedes van a tener que llevar unos artículos en los cuales ustedes van a leerlos, me los van a explicar y me van a ejemplificar el artículo con alguna materia que han cursado en estos cuatrimestres de su carrera en psicología. Va a haber un examen que va a constatar de un 25% y un trabajo final que en su momento yo les voy a comentar cuál va a ser ese trabajo final para que tengan su calificación de la materia. Para pasar la materia se requiere el 80% de asistencia para tener derecho al trabajo final. Si no tienen este 80% de asistencia, pues no van a tener oportunidad para entregar su trabajo final. Recuerden que, bueno, aquí en este tipo de indicaciones, la asistencia pues la pueden realizar siempre y cuando estén puntuales a la clase. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay retardos en la materia. Aquellas personas que lleguen después de 10 minutos de tolerancia que vamos a dar para la materia, pues ya no tienen derecho a la asistencia. ¿Ok? Y bien, pues vamos a ver los objetivos de la materia de pruebas psicológicas. El alumno va a especificar las bases teóricas y metodológicas de las pruebas psicológicas para medir las capacidades mentales e intereses con el fin de brindar asesorías adecuadas en el ámbito académico y laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos momentos las pruebas psicológicas que vamos a estar observando, analizando, estudiando en este tipo de instrumentos de materia, pues solamente vamos a estar viéndolos en un ámbito académico y laboral. En la parte clínica, pues bueno, ustedes ya tuvieron la oportunidad de tener una materia de psicología clínica en la cual también vieron cierto tipo de pruebas psicológicas que se pueden analizar, pero para este rubro clínico. En estos momentos solamente vamos a verlo a nivel laboral y académico. Si van surgiendo alguna duda con respecto a la misma, pues lo vamos a ir aclarando en el transcurso de la clase. Bien, luego entonces, pues para este tipo de procesos vamos a tener que visualizar qué es una prueba. Dentro de la psicología, una prueba es un procedimiento estandarizado para obtener una muestra de la conducta y describirla con base en las categorías o puntuaciones. ¿Qué quiere decir esto? Es un procedimiento estandarizado, ¿por qué? Pues porque requiere cierta medida estadística para que la prueba pueda medir lo que tenga que medir. En este sentido, las pruebas psicológicas van a medir conductas totalmente objetivas y las van a describir estas pruebas con cierto tipo de categorías o puntuaciones que se pueden visualizar con respecto a la conducta humana. Estas categorías las podemos encontrar con respecto a la personalidad, con respecto al tiempo de respuesta, con respecto al tiempo de análisis. Todo este tipo de situaciones se van visualizando en las categorías y puntuaciones dentro de las pruebas psicológicas. ¿Qué características tienen las pruebas psicológicas? Pues las características son procedimientos estandarizados, que en su momento vamos a estarlos viendo puntualmente dentro de las siguientes diapositivas. Consideran una muestra de la conducta, se obtienen puntuaciones o categorías, como hace rato les comentaba, contemplan normas o estándares y predicen conductas no evaluadas. Enseguida los voy a demostrar qué es lo que se refiere cada una de estas características de las pruebas psicológicas. ¿Por qué es un procedimiento estandarizado?
Pues bueno, una prueba es estandarizada si los procedimientos para aplicar toda prueba psicológica son totalmente uniformes de un examinador a otro. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto ustedes como yo, siendo totalmente distintos en esta situación de persona como tal, esa misma prueba la van a utilizar cada uno de ustedes. Sin embargo, no va a importar que sea de distinta persona la que aplique la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que la prueba, como está totalmente estandarizada, cualquier persona profesional va a poder aplicar la prueba en una situación o en otra, ¿sí? Siempre y cuando los procedimientos sean totalmente claros para resolver la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Las instrucciones deben de ser totalmente claras, concisas, y si hay alguna duda, se le resuelve en ese momento a la persona que estamos ahí aplicando dicha prueba. Consideran una muestra de la conducta. El examinador nunca va a medir la totalidad de la conducta del sujeto, sino más bien por esas categorías y puntuaciones, el examinador va a estar midiendo ciertas partes o componentes de la misma conducta, porque en toda su totalidad, pues es una situación que no puede realizarse de manera amplia. Sin embargo, las pruebas psicológicas me pueden dar un acercamiento a la conducta total del sujeto. Por otra parte, se obtienen puntuaciones o categorías. El autor que tenemos en la pantalla, Tom Dicken, en 1918, nos dice que este tipo de puntuaciones y categorías es aquello que existe de alguna manera, va a existir en cierta cantidad. Si existe cierto tipo de situaciones como por ejemplo una actitud de asertividad en cierto momento que la persona lo requiera, pues va a tener esta oportunidad de asertividad en otros momentos. Por otra parte, McHale en 1938 también nos dice que cualquier cosa que existe en cierta cantidad puede medirse. ¿Cómo es esto? Esta situación de que nos corresponde, que tenemos que medir la conducta como tal, pues va a tener la oportunidad de que cualquier cosa que veamos en el análisis conductual, este tipo de conductas se pueden medir ampliamente. Y bueno, no se alcanza a ver la diapositiva en lo que dice del resumen, pero esta es resumen el desempeño en números cordinales, en números totalmente estratificados, con números totalmente puntuales para ver la conducta que estamos observando y midiendo. Contemplan normas o estándares. Los resultados en este tipo de pruebas los vamos a tener precisamente al realizar un resumen amplio y representativo de los individuos. ¿Qué quiere decir esto? Todas las normas o estándares en este proceso de pruebas psicológicas las vamos a normar. ¿Para qué? Para que cualquier población que vayamos nosotros a aplicar la prueba se pueda realizar de manera estandarizada para que podamos encontrar los resultados medibles para poder analizar los fenómenos conductuales. Bien, también podemos encontrar que el grupo normativo se le conoce, según Peterson, Cullen y Hover, como una muestra de estandarización. Cuando nosotros aplicamos ciertas pruebas psicológicas, debe de estar totalmente capacitado estadísticamente estas pruebas psicológicas para que puedan medir a un grupo a partir de una muestra totalmente estandarizada. Ahora bien, predicen conductas no evaluadas. ¿Esto qué quiere decir? Las pruebas psicológicas no son un fin en sí mismas, sino que van a determinar un amplio cuerpo de investigación para que se validen estos tipos de conductas totalmente estandarizadas para que se puedan medir. Este proceso se necesita demasiado análisis estadístico para que podamos
ver que la misma conducta va a estar investigada con algunas situaciones que nos vamos a poder estructurar cuando tengamos las pruebas psicológicas ya estandarizadas. Con respecto a las pruebas referidas al criterio, consiste en determinar la ubicación del examinado con respecto a objetivos específicos. ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente la ubicación que vamos a poder analizar con las pruebas psicológicas es a partir de cómo responde a cierto tipo de objetivos específicos dentro de la misma prueba psicológica. Aquí podemos tener un ejemplo de las pruebas de inteligencia que van a medir tiempos de respuesta. Ahí podemos ver que hay un objetivo específico en el tiempo de respuesta y cómo es que el sujeto examinado va a estar puntuando en este tipo de pruebas de inteligencia. Ahora bien, dentro de las mismas situaciones de análisis de las pruebas psicológicas, la prueba equivale a la evaluación en psicología industrial, como lo podemos marcar ahí en este tipo de diapositivas que están ustedes viendo. La respuesta es la siguiente: no es igual, no es lo mismo precisamente una prueba psicológica a una evaluación psicológica. La evaluación se define como toda una valoración o estimación de las magnitudes de uno o más atributos de una persona. ¿Esto qué quiere decir? Que necesitamos n cantidad, más bien no n cantidad, sino necesitamos una serie de pruebas psicológicas para que podamos medir en este sentido la evaluación que nos confiere, para que podamos realizar un buen diagnóstico laboral, educacional al individuo al aplicar cierto tipo de baterías psicológicas. La batería psicológica es a lo que se refiere como una evaluación de las mismas pruebas que vamos a estar aplicando para que el individuo sea idóneo o no para un puesto que se requiera. Ahora bien, ¿qué tipos de pruebas podemos encontrar en este tipo de situaciones tanto laborales como educativas? Pues de las más importantes podemos ver, sí, que podemos encontrar las pruebas como grupales e individuales. Este tipo de pruebas podemos ver que las pruebas grupales son las que se permite aplicar a cierto tipo de grupos para poder evaluar este tipo de situaciones conductuales, pero que podemos ver a grupos de personas al mismo tiempo que la estamos evaluando. Es ahí donde podemos visualizar las pruebas grupales. Hay muchas pruebas grupales. Hay pruebas grupales tanto de inteligencia como de escritura, como de creatividad, como de que vamos a ir viendo poco a poco dentro del mismo curso de pruebas psicológicas. Las pruebas individuales, pues es en sí, como su palabra lo indica, individualmente se van a aplicar. Son instrumentos que por este mismo diseño y propósito, pues tienen a regularse para aplicar a una sola persona. ¿Cuáles son estos tipos de pruebas psicológicas individuales? Pues hay de inteligencia, como por ejemplo el Wechsler, que posiblemente lo vamos a ver. Wechsler en sus 3 modalidades, que después lo vamos a ver porque ahorita estamos viendo las características generales de las pruebas psicológicas. Podemos también ver un instrumento individual como por ejemplo Dominos, por ejemplo Wechsler, aquí ya había dicho Wechsler, ¿verdad? Por ejemplo Raven, etcétera, que podemos utilizar solamente para aplicarse a una sola persona. Bien, otro tipo de pruebas son las pruebas de inteligencia, que van a medir la habilidad del individuo en áreas como comprensión verbal, organización, perceptual o razonamiento. Son muy aplicadas a nivel laboral y educacional. En este sentido podemos ver un ejemplo de las pruebas psicológicas
pues la que ya se había mencionado anteriormente, las pruebas Wechsler, que en sus test modales, que es el WISC para niños de primaria, el WISE, que es para los adultos, y el WSPEP, que es precisamente una escala que vamos a medir para niños preescolares, que posiblemente la vamos a ver cada una de ellas. Es precisamente en este sentido que es un ejemplo para ver pruebas de inteligencia. Las pruebas de aptitud miden la capacidad amplia de cómo es relativamente la respuesta a un cierto tipo de objetivo específico del individuo. ¿Cuáles son los ejemplos para ver este tipo de pruebas de capacidad o de aptitud para una tarea? Pues lo podemos ver, por ejemplo, en las pruebas psicológicas de deporte, en este sentido, para ver la rapidez de respuesta de un deportista, para ver la rapidez de respuesta de cualquier individuo que se vaya a cierto tipo de trabajos totalmente manuales, como por ejemplo en las empresas automotrices. Pueden ver cuáles son las actitudes y aptitudes de un individuo para poder resolver una tarea dependiendo su habilidad en cierto tipo de procesos específicos. Disculpen. Precisamente en la siguiente diapositiva podemos ver cierto tipo de características de las pruebas de inteligencia, que es en este sentido de Wechsler, que es una especie de cubos que vamos a poder ver ahí. Estos cubos significan que vamos a tener que darle al individuo cierto tipo de figura para que lo haga totalmente tridimensional utilizando ese tipo de cubos. Otro tipo de pruebas, pues es las pruebas de aprovechamiento, que van a medir el grado de aprendizaje, éxito o logro de un individuo en una materia o tarea. Pues ustedes también han tenido N cantidad de pruebas de aprovechamiento a lo largo de su vida escolar, y podemos ver pruebas de aprovechamiento de cualquier materia en inglés, en español, matemáticas, o cualquier prueba de aprovechamiento en tareas, como por ejemplo cuando ustedes vieron, no sé, los talleres de secundaria. Ahí tenían unas pruebas de aprovechamiento, cuál era para ver cierto tipo de actividades que necesitaban evaluarse a partir de los procesos de su aprovechamiento en el taller que hayan ustedes escogido. Las pruebas de creatividad pues también evalúan el pensamiento innovador y original, así como para la capacidad de encontrar soluciones inesperadas. Ustedes, a partir de que vieron este tipo de materia de creatividad, ahí pudieron ver que hay cierto tipo de pruebas psicológicas para medir creatividad en el individuo, que bueno, pues ustedes ya la conocen ampliamente en este sentido, esas pruebas psicológicas para medir creatividad. Y ahí podemos ver una serie de aviones que se hicieron en papel para ver la creatividad del individuo para realizar este tipo de metas o de tareas. Las pruebas de personalidad, pues bueno, ustedes en su proceso de materia de psicología clínica, pues vieron también pruebas de personalidad que van a medir los rasgos o cualidades o conductas que determinan la individualidad de una persona. Podemos encontrar de pruebas de personalidad, pues hay muchas, hay varias muy importantes. Está el Minnesota, está precisamente las pruebas que podemos ver proyectivas, que también pueden medir que pueden medir las personalidades del individuo. También podemos ver el otro tipo de pruebas de personalidad, como tal sería encontrar las pruebas para medir personalidad. En este sentido, el Minnesota, el multifacético, el MPI, podemos encontrar que este tipo de pruebas pues es para adolescentes adultos. También podemos encontrar el Milon, que también se utiliza para adolescentes. Podemos encontrar las baterías de socialización, el BAS-3 de Silvia Moreno y Martorell Parás. También podemos medir los estados de ánimo con respecto a la misma situación de personalidad con los niños, que es el inventario de depresión en niños, el inventario de Beck para medir depresión, el inventario de ansiedad de Beck también para medir depresión, o ansiedad. También podemos medir la escala de Hamilton para depresión,
Y así vamos a encontrar muchos test que vamos a poder utilizar para medir personalidad, para medir el inventario de intereses. El inventario de intereses mide las preferencias de un individuo para ciertas actividades o temas. Este tipo de inventario de intereses, pues vamos a ver precisamente que se utiliza mucho en orientación vocacional. Podemos encontrar en este inventario de intereses, si ustedes observan en su temario de la materia, van a encontrar los inventarios de intereses, por ejemplo, de Herrera y Montes, que es mexicano este individuo y que utilizó cierto tipo de parámetros para poder medir los intereses educativos por medio de unas situaciones estandarizadas para ver a qué capacidad, a qué materia específica se podían los alumnos inclinar para estudiar profesionalmente. Los procedimientos conductuales, pues nos van a ver que analicemos con las pruebas psicológicas para medir este tipo de procedimientos conductuales que describen de manera objetiva la frecuencia de una conducta, identificando sus antecedentes y consecuencias. Estos procedimientos conductuales los podemos encontrar precisamente en modificación de conducta para ver el análisis conductual del individuo y cómo es que vamos a evaluar esos procedimientos conductuales aplicando precisamente esta prueba y analizar los antecedentes y consecuencias de la misma prueba. Por otro lado, las pruebas psicológicas o neuropsicológicas nos van a medir también el desempeño precisamente cognoscitivo, sensorial, perceptual y motor para determinar y analizar el grado, la localización y las consecuencias conductuales en un proceso de daño cerebral. En ese tipo de pruebas, pues precisamente podemos encontrar este tipo de situaciones como la imagen que tenemos ahí, es una de las pruebas completas que se utilizan neuropsicológicamente, que es Bender. Ya posteriormente vamos a verla poco a poco y podemos ver